Después de que el Imperio alemán se rindiera ante las potencias aliadas, su capacidad militar se vio limitada. Todo esto debido al Tratado de Versalles, donde se atribuía la culpa de toda la guerra a los alemanes. Los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas, a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Entre los puntos que se firmaron en el tratado estaba la reducción del ejército alemán a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, sin submarinos ni aviación, así como la prohibición de fabricar material de guerra o con fines similares. Pero todo esto cambiaría cuando el hombre del bigote llegó a la Cancillería alemana, en un esfuerzo por recuperar la gloria de lo que una vez fue el Imperio alemán, así como frenar el desempleo. Dio la orden de comenzar a rearmar al Tercer Reich, pero con las prohibiciones del tratado aún impuestas, la pregunta era, ¿cómo fabricar aviones de guerra sin levantar sospechas? La respuesta no tardó en aparecer. Usarían diseños civiles y los convertirían en máquinas del combate, por lo cual la maquinaria alemana se puso a trabajar. Cazas y bombarderos militares empezaron a salir de fábricas civiles alemanas, pero una de estas aeronaves llamaría muy rápido la atención. Producido por la compañía Dornier, propiedad del ingeniero alemán Claudius Dornier, el Dornier 217 empezó como todas las aeronaves del periodo entre guerras, una aeronave civil reconvertida a un bombardero ligero. Con diseño inicialmente pensado en el transporte de pasajeros y de carga, fue rápidamente modificado, pasando de tener 2 filas de 2 y 4 asientos a tener una bodega completa rellena de bombas listas para arrasar con todo a su paso. También se añadieron medidas defensivas para que el Dornier fuera capaz de defenderse a sí mismo, como ametralladoras MG-15 de 7.92 milímetros. En la nariz contaba con un operador que se encargaba de las ametralladoras principales que apuntaban al frente. En la parte inferior del fuselaje contaba con otro artillero, lo cual le permitía contraatacar aeronaves que se encontraban debajo de él. Por último, contaba con un artillero, el cual se situaba en la parte posterior de la cabina. Este cubría la retaguardia del Dornier. Ciertas versiones del Dornier añadían un cañón de 20 milímetros en la parte frontal. Con el visto bueno de la Luftwaffe, comenzó la producción de los modelos E1 y F1. La versión E era capaz de cargar hasta 1100 libras en municiones. Mientras tanto, la versión F era una plataforma de observación, la cual sustituía la carga por cámaras de alta precisión RB. El Dornier fue pensado inicialmente como un Schnellbomber, un bombardero que debía ser más rápido que los cazas que tratarían de derribarlo, y no era para menos, ya que la velocidad máxima era de 380 km por hora, alcanzando incluso los 550 km en picada para bombardear. Esta velocidad, en combinación con la forma muy característica del Dornier, el cual tenía un fuselaje muy alargado y estrecho, le hicieron ganarse el sobrenombre de lápiz volador, o mejor conocido en alemán como Linda Bleistift. El bautizo de fuego fue durante la Guerra Civil Española. Ambos modelos, tanto la versión E como la versión F, fueron parte de la Legión Cóndor, donde demostró sus capacidades. Para su época, el Dornier era rápido, ya que se enfrentaba al Polikarpov I-15, aunque como en toda guerra, fue justamente aquí donde vio sus primeras bajas. Pero todo esto permitió conocer a fondo los defectos del Dornier, que si bien era un bombardero ágil, aún necesitaría más potencia en sus motores, así como más equipamiento defensivo, por lo cual se decidió mejorar aún más al bombardero, pasando a las versiones M y P, la cual adaptaba mejores motores. Fueron montados los Bravo 323 Fafnir y los BMW 123 respectivamente. Pero todo esto solamente sería la base del modelo definitivo de Dornier, el Dornier 217Z, con un potente motor sobrealimentado Brembo 320P, lo cual lo hizo la plataforma perfecta como avión de reconocimiento y bombardero ligero. Durante la invasión a Polonia, 370 Dornier fueron desplegados en 9 grupos, enfrentando a los viejos lobos PZ, P-11 polacos, aunque rápidamente la supremacía aérea germana por parte de la Luftwaffe fue total. Esto le permitía al Dornier atacar objetivos a muy poca altura,
Con la victoria sobre Polonia y la moral por los cielos, nunca mejor dicho, el Dornier partió para combatir sobre los cielos galos, participando en todo momento en la caída de Francia, incluso durante el sitio de Dunkerque. Con Francia borrada prácticamente del mapa, en el horizonte se veía una nueva misión para el Dornier. Dominar los cielos británicos en contra de la RAF, pero es justamente en la batalla de Inglaterra donde el Dornier comenzó su declive, una aeronave que tantas glorias le trajo a Alemania. Para este punto se estaba quedando obsoleto debido a que era incapaz de superar los modelos británicos, siendo demasiado inferior al Hurricane y al Spitfire durante sus misiones de bombardeo, sufriendo bajas sustanciales durante la campaña británica. En un inicio se contaban con aproximadamente 212 bombarderos, de los cuales 170 fueron derribados o dañados, casi un 81% de pérdidas por parte de esta aeronave. El golpe de lo que una vez fue un bombardero estrella durante los inicios de la campaña del Tercer Reich fue tremendo. El Dornier en poco tiempo empezó a ocupar planos secundarios. Su rol empezó a ser asumido por otras aeronaves, como los Junker Ju-88. Las últimas apariciones relevantes del Dornier fueron durante la invasión a Grecia y Creta, aunque también participó en la Operación Barbarroja en 1941. Pero para este punto, el bombardero estaba reducido solamente a un grupo de batalla, ya que su producción había disminuido en favor de otras aeronaves, las cuales hacían mejor su trabajo. Aunque el Dornier siguió con una producción reducida y se trató de seguirlo actualizando, así como mejorarlo para próximas versiones como el 217 o prototipos como los 335, los cuales añadían mejores motores y mejores armamentos. Un diseño tan característico lo hacía reconocible. El lápiz volador nunca más tuvo un papel tan relevante como en los primeros meses de guerra. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado me lo puedes dejar saber en un comentario, así como también si te gustaría ver algún tema en específico me lo puedes dejar. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video.